Escoria, ¿cómo te atreves a ensuciar mi edificio? La voz de Ricardo, el déspota director general, era un látigo venenoso en el gélido vestíbulo de la Torre Imperial Corp. Con una mueca de puro asco, pateó con furia la pequeña lata de Arturo. El arrogante ejecutivo se deleitó internamente al ver al anciano mendigo como una mancha que debía ser borrada de su mundo inmaculado de mármol y acero. Las monedas volaron por el suelo pulido, un sonido metálico y triste que silenció a los testigos cómplices. Nadie intervino. Arturo sintió cómo su dignidad se hacía añicos, pero no dijo nada. Se arrodilló para recoger sus únicas posesiones, su corazón aplastado por el peso de la humillación. Desde un rincón, Elena, la empleada de la limpieza, lo observaba todo con lágrimas silenciosas de impotencia y rabia. Si crees que nadie merece ser humillado de esta manera y esperas que la justicia llegue, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo para que todos vean cómo termina esta historia. Arturo se refugió en un callejón olvidado, lejos de las miradas de acero del vestíbulo. El eco de la humillación resonaba en su mente, no como un simple insulto, sino como la confirmación de un fracaso que lo perseguía desde hacía años. Cada moneda caída era un recordatorio del hospital, de la promesa que le hizo a su esposa enferma, una promesa que el dinero o la falta de él amenazaba con romper. Sus hombros se hundieron bajo un peso invisible. Sacó una fotografía arrugada de su cartera, el rostro sonriente de su mujer antes de la enfermedad. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla, un tributo silencioso a su lucha. Pero lo que Arturo no sabía, inmerso en su soledad, era que no estaba solo. Desde el otro lado de la calle, una figura observaba cada gesto, cada lágrima, con una intensidad que no era de lástima, sino de cálculo. El eco metálico de las monedas se había desvanecido, pero el sonido de la humillación seguía vibrando en el aire, una nota discordante en la sinfonía de lujo y poder de la Torre Imperial Corp. La vida, indiferente, había reanudado su curso. Los ejecutivos pasaban de largo, sus miradas de acero esquivando la figura arrodillada de Arturo, como si fuera invisible, una mancha que sus mentes ya habían borrado. Para ellos, el espectáculo había terminado. Ricardo, desde la distancia, observaba con una sonrisa torcida, saboreando el dulce veneno de su autoridad. Se sentía un dios en su Olimpo de mármol, purgando a los indignos. Pero en su arrogancia no se percataba de que cada segundo de su regodeo era observado, no por un mendigo, sino por un juez. Arturo, con la cabeza gacha, no solo recogía monedas, recogía pruebas, sentía el pulso helado de una compañía que había perdido su alma. Y en medio de esa desolación, una pequeña luz estaba a punto de encenderse. Elena, desde su rincón, sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. El miedo era una garra fría en su estómago. Conocía a Ricardo. Sabía de su crueldad, de su desprecio por los débiles. Perder su trabajo no era una opción, era el sustento de su familia. La única barrera entre ella y la misma desesperación que veía en los ojos de aquel anciano. Su mente le gritaba que se quedara quieta, que se hiciera invisible como todos los demás. Pero su conciencia, su alma, le susurraba otra cosa. Vio la mano temblorosa del anciano, la dignidad rota en el suelo junto a las monedas, y vio el reflejo de su propio padre, de sus propios miedos. Y en ese instante tomó una decisión. No era una elección lógica, sino un imperativo moral. El miedo no podía ser más fuerte que la compasión.
Lo que nadie en aquel vestíbulo podía imaginar era que ese simple acto de valentía estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. Con pasos lentos pero firmes, Elena cruzó el vestíbulo. Cada paso era un desafío a la atmósfera opresiva que Ricardo había creado. Los murmullos cesaron. Todas las miradas se posaron en ella, la humilde empleada de la limpieza que se atrevía a desafiar el orden establecido. Se arrodilló junto a Arturo, sin importarle manchar su uniforme. Sus manos, agrietadas por los productos de limpieza, comenzaron a ayudarle a recoger las monedas, una por una, con un cuidado casi reverencial. No dijo nada al principio. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Era un silencio de solidaridad, de humanidad compartida en un océano de indiferencia. Para los observadores era un acto de simple piedad. Para Arturo era la prueba final, la señal que había estado esperando durante semanas de vagar por sus propias empresas. Estaba presenciando un acto de pura bondad, desinteresado y arriesgado, la joya más rara en el corazón de su imperio. Cuando la última moneda estuvo a salvo en la lata abollada, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Arturo. Le ofreció una sonrisa tímida pero cálida, una sonrisa que parecía decir: no estás solo. Luego, con una naturalidad que desarmaba, sacó de su bolsillo un pequeño bocadillo envuelto en una servilleta de papel y una modesta botella de agua. «Es mi almuerzo», susurró, su voz apenas audible. «Pero creo que usted lo necesita más que yo. Por favor, acéptelo». Arturo la miró y por un momento la fachada del anciano frágil se desvaneció. Vio en ella la encarnación de la integridad, el pilar sobre el que quería reconstruir su compañía. Aceptó el bocadillo con una mano temblorosa, pero su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme. «Gracias. Hay gestos que valen más que todo el oro del mundo». Elena no podía saberlo, pero con ese humilde regalo no solo había alimentado a un hombre, sino que había salvado el alma de una corporación entera. La escena no pasó desapercibida para Ricardo. Su rostro, antes complacido, se contrajo en una máscara de furia helada. ¿Cómo se atrevía esa insignificante empleada a desafiarlo? Su acto de bondad era una bofetada a su autoridad, una mancha en su demostración de poder. Para él, la compasión era una debilidad nauseabunda, una enfermedad que debía ser erradicada de su edificio. Sintió la ira subirle por el pecho, un fuego tóxico que exigía ser liberado. Su mundo era de ganadores y perdedores, de depredadores y presas. Al ayudar al anciano, Elena se había marcado a sí misma como presa. Con pasos depredadores se dirigió hacia ellos, su sombra cerniéndose sobre la pareja arrodillada como un presagio de tormenta. El juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso y Ricardo estaba decidido a dar una lección que nadie olvidaría jamás. «¿Qué crees que estás haciendo, Elena?». La voz de Ricardo era un siseo venenoso, cortando el aire con una precisión cruel. Se detuvo frente a ellos, mirando a la empleada con un desprecio absoluto. «Mi trabajo es limpiar la basura, no confraternizar con ella. ¿O es que acaso no sabes distinguir la diferencia?». El insulto fue tan directo, tan brutal, que Elena sintió como si la hubieran golpeado. Levantó la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío. Arturo permaneció en silencio, observando, registrando cada palabra, cada matiz de la crueldad de su director general. El vestíbulo se había convertido en un teatro, y todos los empleados eran ahora espectadores cautivos de una nueva humillación, esta vez dirigida a una de los suyos. Ricardo sonrió con malicia, disfrutando del poder que emanaba.
deleitándose en el miedo que veía en los ojos de Helena. Sin apartar su mirada depredadora de ella, Ricardo se inclinó y, con un gesto de puro asco, le arrebató el bocadillo de la mano a Arturo. Lo sostuvo entre dos dedos como si fuera algo inmundo y con una risa seca y despectiva lo arrojó al suelo. Aquí no alimentamos a las alimañas, aquí mantenemos un estándar. Luego se volvió hacia Helena, su voz bajando a un susurro amenazante. Ahora limpia eso y después quiero que limpies cada centímetro de este suelo donde esta escoria ha estado sentada. Y lo harás de rodillas, para que aprendas cuál es tu lugar. La orden era una daga diseñada para destruir su espíritu, para humillarla públicamente por su acto de compasión. Era una prueba de lealtad, no a la empresa, sino a su tiranía personal. Cada empleado presente contuvo la respiración, esperando ver si ella se rompería. Pero en el interior de Helena, algo cambió. El miedo, que hasta entonces la había paralizado, se transformó en una calma gélida, en una fuerza que no sabía que poseía. Miró el bocadillo aplastado en el suelo, luego miró a los ojos de Ricardo y por primera vez no vio a un director poderoso, sino a un hombre pequeño y patético, inflado de una arrogancia vacía. Se puso de pie lentamente, con una dignidad que la hacía parecer más alta que él. Su voz, cuando habló, no fue un grito de rabia, sino una declaración serena y firme. Mi trabajo es limpiar la suciedad, señor director, pero la única suciedad que veo aquí no está en el suelo. Fue una frase simple, pero cargada con el peso de una verdad innegable. Había trazado una línea en la arena, había tomado su decisión irreversible, eligiendo su integridad por encima de su seguridad. Acababa de sellar su destino. La insolencia del comentario golpeó a Ricardo con la fuerza de un latigazo. Su rostro se congestionó de ira, sus ojos se inyectaron en sangre. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablarle de esa manera. La humilde empleada de la limpieza lo había desafiado frente a su personal, había expuesto su crueldad y la había llamado por su nombre. La furia lo cegó. Por un instante quiso abalanzarse sobre ella, pero se contuvo, sabiendo que eso sería un error. En su lugar, optó por un veneno más lento y doloroso. Se acercó a ella hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Estás despedida», siseó, paladeando cada sílaba. «Pero no te irás todavía. Primero harás lo que te he ordenado, y luego te asegurarás de que tu nombre esté en una lista negra. No volverás a encontrar trabajo en esta ciudad. Te destruiré». La amenaza era absoluta, diseñada para aniquilar no solo su presente, sino también su futuro. Helena sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. Sabía el precio que iba a pagar, y aunque el terror por su familia la invadía, no se arrepentía. Había hecho lo correcto. Mientras tanto, Arturo, que había permanecido como un espectador silencioso, lo había visto todo. Había visto la bondad inquebrantable de Helena y la crueldad sin límites de Ricardo. La prueba había terminado. El veredicto estaba claro. En su mente ya no era un mendigo tembloroso, sino Arturo Montenegro, el dueño de todo lo que veía, un león preparándose para rugir. Lo que Ricardo no sabía era que su amenaza de destruir una vida acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia carrera. El juego de poder que creía dominar estaba a punto de invertirse de la forma más espectacular imaginable. Ricardo se alejó, pavoneándose, convencido de su victoria. Dejó a Helena de pie, temblando pero erguida, en medio de un silencio sepulcral. Se sentía invencible, el rey indiscutible de su castillo. Pero su triunfo era una ilusión, una casa de naipes construida sobre la arena. No vio la mirada de Arturo, que se levantaba lentamente del suelo.
La fragilidad había desaparecido por completo, reemplazada por una determinación de acero forjada en la decepción y ahora afilada por la ira justa. Arturo observó la espalda de Ricardo alejarse y supo, con una certeza absoluta, lo que tenía que hacer. La podredumbre en su empresa no era una rama aislada, era la raíz, y había que arrancarla de cuajo para que el resto pudiera sobrevivir. Elena, con el corazón encogido pero la conciencia tranquila, se preparó para cumplir la cruel orden. Sabía que serían sus últimos momentos en ese edificio. Se sentía triste, asustada, pero extrañamente en paz. No se dio cuenta de que Arturo se había acercado a ella. Él puso una mano suave en su hombro. «No limpie nada, hija», dijo con una voz que ya no era la de un mendigo, sino la de un patriarca. «Usted no tiene nada de qué avergonzarse. Hoy ha demostrado más valor que todos los ejecutivos de este edificio juntos». Elena lo miró, confundida por el cambio en su tono y su porte. No entendía nada, pero sintió una extraña sensación de seguridad en su presencia. El anciano le guiñó un ojo, una chispa de poder brillando en su mirada. La justicia a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, es implacable. Sin decir una palabra más, Arturo se dio la vuelta y caminó hacia la salida del edificio. Ya no se encorvaba, caminaba erguido con un propósito claro. Cada paso resonaba con una autoridad silenciosa que nadie, excepto quizás Elena, pudo percibir. Sacó un viejo teléfono móvil de su bolsillo, un modelo anticuado que contrastaba con el lujo del entorno. Marcó un único número. Al otro lado de la línea, su asistente personal, el hombre que realmente dirigía las operaciones diarias de su vasto imperio desde las sombras, contestó al instante. «Señor Montenegro, ¿ha encontrado lo que buscaba?» La respuesta de Arturo fue breve y cortante, como el filo de una guillotina. «Sí». «Convoca una reunión de emergencia en la sala de juntas principal. Quiero a todo el equipo directivo, incluido Ricardo, en 1 hora. Es hora de limpiar la casa». La llamada terminó. Arturo guardó el teléfono y miró por última vez el vestíbulo. Vio a Elena, que había decidido ignorar la orden de Ricardo y estaba recogiendo sus cosas de su carrito de limpieza, preparándose para lo inevitable. Vio a los demás empleados, susurrando, algunos con lástima, otros con miedo. Y vio el reflejo de Ricardo en el cristal de la entrada, todavía sonriendo, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. El universo había sido puesto a prueba y había respondido. La bondad había sido castigada y la crueldad recompensada, pero el verdadero juicio aún no había comenzado. Aquel era el error que sellaría el destino de Ricardo, creer que el poder residía en la humillación, sin saber que el verdadero poder, silencioso e invisible, lo había estado observando todo el tiempo. Mientras Elena se preparaba para ser despedida, no podía saber que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca habría podido soñar. Creía haber perdido una batalla por un trozo de pan, cuando en realidad había ganado un reino por un acto de fe. Se aferró a la única certeza que le quedaba. Había hecho lo correcto, y en el mundo implacable de los negocios y el poder, a menudo se nos dice que hacer lo correcto no tiene recompensa. Pero las reglas de ese mundo estaban a punto de ser reescritas por un hombre que entendía que el mayor activo de cualquier empresa no se encuentra en sus balances financieros, sino en el carácter de su gente. La hora siguiente transcurriría con una tensión palpable. Ricardo sería convocado a una reunión que creía rutinaria, una oportunidad más para afirmar su dominio. Elena esperaría en el vestuario a que seguridad viniera a escoltarla fuera del edificio para siempre.
y en el último piso, en la opulenta sala de juntas con vistas a toda la ciudad, las piezas se estaban colocando en el tablero para el enfrentamiento final. Un rey disfrazado de mendigo estaba a punto de reclamar su trono, y el juicio que impartiría no sería solo una lección para un hombre arrogante, sino un mensaje eterno para todos los que presenciaran su caída. La confrontación era inminente y la justicia prometía ser tan aplastante como lo había sido la humillación. La sala de juntas del último piso de la Torre Imperial Corp era un santuario de poder, un nido de águilas con vistas a la ciudad que se extendía a sus pies como un mapa de conquistas. Ricardo entró con la arrogancia habitual de quien se sabe dueño del territorio, esperando una reprimenda menor o más probablemente un elogio por su gestión férrea. Pero el hombre que estaba de pie en la cabecera de la mesa de caoba heló la sangre en sus venas. No era un ejecutivo conocido. Era el mendigo, el mismo rostro, pero transformado por un traje de miles de euros y una mirada que ya no era de súplica, sino de juicio. El aire se escapó de los pulmones de Ricardo en un silbido inaudible. Un torbellino de pánico y negación se apoderó de su mente, mientras las piezas del puzzle encajaban con una lógica aterradora. El anciano, la humillación, la llamada, todo era una prueba, y él, en su soberbia, había caído de cabeza en la trampa. El silencio en la sala era denso, pesado, cargado con la electricidad de una tormenta a punto de estallar. Arturo Montenegro dejó que el impacto se asentara, observando con una calma glacial cómo la máscara de confianza de Ricardo se resquebrajaba, revelando al hombrecillo asustado que había debajo. «Buenos días, señores», comenzó Arturo, su voz resonando con una autoridad que no necesitaba ser alzada. «Durante el último mes he estado llevando a cabo una auditoría. No de las finanzas, sino del alma de esta compañía». Sus ojos se clavaron en Ricardo, y lo que he encontrado ha sido decepcionante. En la mente de Ricardo, el instinto de supervivencia gritó, ahogando el pánico. No podía atacar al dueño, eso sería un suicidio, pero podía atacar su juicio, podía sembrar la duda, envenenar el pozo. Si iba a caer, no caería solo. Necesitaba un chivo expiatorio, un sacrificio para desviar la ira del Dios recién revelado. Y en ese instante, su mente cruel y calculadora encontró el objetivo perfecto, la insignificante empleada de la limpieza. Ella sería el arma con la que desacreditaría al anciano y quizás salvaría su propio pellejo. Justo en ese momento, como si fuera una señal del destino retorcido que Ricardo estaba tejiendo, la puerta se abrió y el jefe de seguridad escoltó a una Elena pálida y temblorosa al interior de la sala. Ella miró los rostros severos de los directivos, la opulencia del entorno y al anciano ahora impecablemente vestido, y su mente se quedó en blanco por el terror. Estaba segura de que aquel era el final. Iba a ser despedida, humillada frente a la cúpula directiva como ejemplo de lo que sucedía cuando uno desafiaba el orden establecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. No entendía qué estaba pasando. Solo sentía el peso aplastante de docenas de miradas juzgándola, condenándola antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Era una cordera llevada al matadero, y el carnicero, con una sonrisa interna, ya estaba afilando su cuchillo. La desesperación de Elena era el ingrediente perfecto para el plan que Ricardo estaba a punto de ejecutar. Ricardo vio su oportunidad y la tomó con la rapidez de una serpiente. Se puso de pie, adoptando una expresión de grave preocupación, una máscara de lealtad y profesionalismo que era una obra maestra de la hipocresía.
Señor Montenegro, con el debido respeto, antes de que continúe, hay un asunto de extrema urgencia que debo poner en su conocimiento, un asunto que afecta a la seguridad y la integridad de esta empresa. Todas las miradas se giraron hacia él. Había logrado capturar el escenario, desviar la atención de su propia inminente ejecución. Por dentro, su corazón latía con una mezcla de miedo y una euforia maliciosa. Sentía el poder volver a sus manos. Iba a convertir la compasión del anciano en una debilidad senil, su acto de bondad en un error de juicio catastrófico. Y lo haría destruyendo públicamente a la única persona en ese edificio que había demostrado tener un ápice de decencia. El juego no había terminado. Acababa de volverse infinitamente más cruel. Con una seguridad pasmosa, Ricardo comenzó a tejer su red de mentiras. «Esta empleada, Elena», dijo, señalándola con un dedo acusador que la hizo encogerse, «no es quien parece. Durante semanas hemos estado investigando una serie de pequeños hurtos y posibles filtraciones de información, y todas las pistas, lamentablemente, apuntan a ella». La acusación cayó como una bomba en el silencio de la sala. Ricardo continuó, su voz cargada de una falsa pesadumbre. «Hemos descubierto que ha estado utilizando su acceso ilimitado para sustraer material de oficina e incluso sospechamos que ha estado pasando información confidencial a competidores. Tenemos testigos que la vieron interactuando de forma sospechosa con individuos desconocidos fuera del edificio». Cada palabra era una daga envenenada, diseñada no solo para destruir a Elena, sino para hacer que Arturo pareciera un anciano ingenuo y fácil de engañar, incapaz de ver la maldad que tenía delante. Luego, con un golpe maestro de crueldad, Ricardo conectó la humillación del vestíbulo con su farsa. De hecho, el incidente de esta mañana con el vagabundo, ahora lo entendemos todo, fue una tapadera, un intercambio. Ella le pasaba algo, probablemente datos de la empresa en un dispositivo oculto a cambio de una pequeña suma. Su supuesto acto de caridad fue, en realidad, un acto de traición corporativa. La mentira era tan audaz, tan completa, que por un momento pareció plausible en la atmósfera paranoica de la alta dirección. Ricardo había convertido el único acto de pura bondad presenciado ese día en la prueba definitiva de una conspiración siniestra. Pintó a Elena no como una mujer compasiva, sino como una espía calculadora y peligrosa, una criminal que se escondía detrás de un uniforme de limpieza. Estaba disfrutando cada segundo, viendo cómo su veneno se extendía por la sala y comenzaba a infectar las mentes de todos los presentes. El efecto fue inmediato. Los otros directivos, hombres y mujeres, cuya lealtad fluctuaba con la dirección del viento del poder, comenzaron a mirar a Elena con una nueva hostilidad. Sus mentes, entrenadas para ver amenazas y conspiraciones en todas partes, aceptaron la versión de Ricardo con una facilidad alarmante. Era más fácil creer en la maldad de una empleada anónima que enfrentarse a la posibilidad de que su propio jefe, Ricardo, fuera un monstruo. Susurros cómplices recorrieron la mesa, miraron a Arturo con una pizca de lástima condescendiente como si dijeran: «Pobre anciano, no sabe en qué mundo vive». En sus pensamientos ya habían condenado a Elena y estaban calculando cómo alinearse con Ricardo, quien parecía estar retomando el control de la situación de una manera brillante y despiadada. La pasividad de la manada se había convertido en una activa complicidad en la destrucción de una inocente. Para Elena, aquello era una pesadilla de la que no podía despertar. La acusación era tan monstruosa, tan alejada de la realidad, que su mente no podía procesarla.
Se quedó sin aliento, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Intentó hablar, defenderse, pero de su garganta solo salió un sollozo ahogado. No, eso no es verdad, balbuceó, las lágrimas finalmente desbordándose y surcando su rostro. Su impotencia, su genuino shock, fue interpretado por los cínicos directivos como una admisión de culpa. La veían como una actriz mediocre cuyo papel se había desmoronado. El peso de la injusticia era físico, aplastándola, robándole el aire y la voluntad de luchar. Estaba sola, rodeada de lobos, y el hombre al que había ayudado, su única esperanza, permanecía en silencio, observando cómo la devoraban. Todo parecía perdido. Ricardo, henchido de poder, asestó el golpe final. Propongo su despido inmediato y que se la entregue a las autoridades para un interrogatorio completo. Debemos proteger a Imperial Corp a toda costa. Se giró hacia Arturo, sus ojos brillando con un desafío triunfante. Era un movimiento de ajedrez perfecto. Si Arturo defendía a Elena, parecería un viejo sentimental y senil. Un líder débil que ponía sus emociones por encima de la seguridad de la empresa. Si la abandonaba a su suerte, admitiría su error de juicio y la autoridad de Ricardo quedaría reforzada. En cualquier caso, Ricardo ganaba. Se sintió invencible, un maestro estratega que había revertido una situación de desastre total en su mayor victoria. La humillación que estaba infligiendo a Elena era, en realidad, una humillación indirecta a Arturo Montenegro. La sensación de desesperanza en la sala era casi tangible. Elena había dejado de llorar y ahora miraba al vacío, su espíritu completamente roto. Había perdido su trabajo, su reputación y muy posiblemente su libertad, todo por un trozo de pan y una botella de agua. La injusticia era absoluta, un veneno que llenaba la habitación y asfixiaba cualquier atisbo de verdad. Los directivos esperaban, expectantes, la decisión de Arturo. La mayoría ya había decidido que Ricardo había manejado la situación con una eficacia admirable. El mundo, al parecer, volvía a su orden natural. Los fuertes devoraban a los débiles, y la compasión era un lujo que nadie en esa sala podía permitirse. El clímax de la crueldad había llegado a su punto más alto, y la catarsis parecía más lejana que nunca. Por dentro, Ricardo saboreaba su triunfo, se imaginaba el futuro. Montenegro, avergonzado, se retiraría a un segundo plano, dejándole a él, el salvador de la empresa, el control total. Se había enfrentado al dragón y lo había vencido, no con fuerza bruta, sino con astucia y crueldad. Había demostrado ser el líder que Imperial Corp necesitaba. Un hombre sin escrúpulos, dispuesto a todo para proteger los intereses de la compañía, que en realidad eran los suyos propios. La sonrisa que apenas lograba reprimir era la de un depredador que acababa de asegurar su próxima comida. Miró a Elena, una figura patética y rota, y no sintió ni una pizca de remordimiento, solo el frío y dulce néctar de la victoria. Aquel era el error que finalmente sellaría su destino. El silencio se prolongó un segundo más, un vacío insoportable donde la mentira reinaba suprema. Elena cerró los ojos preparándose para el golpe de gracia, para la confirmación de su ruina. Los directivos intercambiaron miradas de suficiencia. Ricardo se mantuvo erguido, esperando la capitulación de Arturo. La trampa había funcionado a la perfección. La dignidad de Elena estaba hecha jirones en el suelo de mármol figurado de la sala de juntas, y con ella la credibilidad del nuevo y misterioso dueño. La injusticia parecía haber ganado la batalla final. Pero lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que el silencio de Arturo no era de indecisión, sino de un poder que se concentra antes de desatarse con la fuerza de un huracán. Finalmente, Arturo se movió.
no con ira, no con pánico, sino con una lentitud deliberada que atrajo todas las miradas. Ignoró por completo a Ricardo. Sus ojos, llenos de una calidez y una compasión inquebrantables, se posaron en Elena. Le ofreció una pequeña y tranquilizadora sonrisa, un gesto que era un ancla en medio de la tormenta. Fue un acto silencioso que gritaba más fuerte que todas las acusaciones de Ricardo. En ese instante, Elena sintió una minúscula chispa de esperanza renacer de las cenizas de su desesperación. El juego, al parecer, aún no había terminado. La calma de Arturo era desconcertante, la quietud del ojo de un huracán antes de que los vientos más devastadores sean liberados. Luego, Arturo se giró lentamente para enfrentarse a Ricardo. Su expresión ya no era cálida, sino que se había endurecido hasta convertirse en una máscara de granito. «Director», dijo, su voz era peligrosamente suave. «Le agradezco su diligencia. Su compromiso con la seguridad de la empresa es ciertamente notable». Hubo un matiz en su tono, un filo de sarcasmo tan fino y afilado que cortó la atmósfera de suficiencia. Ricardo sintió un primer escalofrío de duda. «Sin embargo», continuó Arturo, «parece que hay una pequeña discrepancia entre su investigación y la mía. Verá, mi auditoría ha sido un poco más exhaustiva. He estado observando, pero también he estado escuchando y grabando». La palabra grabando flotó en el aire durante un segundo antes de caer como una losa sobre la conciencia de todos los presentes. El rostro de Ricardo perdió todo su color. Arturo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. La tecnología moderna es maravillosa, ¿no cree? Permite capturar la verdad en su forma más pura, sin adulterar. Clavó sus ojos en Ricardo, y esta vez no había juicio en ellos, sino la certeza de una sentencia irrevocable. «Y mi disfraz, director, además de ropa vieja y una lata para las monedas, venía equipado con una cámara y un micrófono de alta definición que han estado registrando cada palabra, cada gesto, cada acto de crueldad en este edificio, incluida toda la escena del vestíbulo esta mañana». El mundo de Ricardo se vino abajo. El sudor frío perlaba su frente, mientras la comprensión total de su error lo golpeaba con la fuerza de un mazo. No había estado humillando a un mendigo. Había estado actuando para una cámara, proporcionando pruebas irrefutables de su propia vileza. Los rostros de los demás directivos se transformaron. El desprecio por Elena fue reemplazado por un pánico abyecto al darse cuenta de que su propia complicidad, sus susurros y sus miradas de apoyo a Ricardo también podrían haber sido grabadas. La trampa no había sido para Elena. La trampa, desde el principio, había sido para ellos. La inversión de poder fue instantánea, brutal y absoluta. La justicia no solo estaba llegando, había estado allí todo el tiempo, observando en silencio, esperando el momento perfecto para revelar la verdad y desatar su furia. Arturo pulsó un pequeño botón en el lateral del dispositivo. Una diminuta luz azul cobró vida, un faro solitario en el océano de tensión que inundaba la sala. No era un teléfono ni un reproductor de música. Era algo más pequeño, más discreto, diseñado con un único propósito: capturar la verdad. El cambio en la atmósfera fue instantáneo y violento. La arrogancia de Ricardo se evaporó como el agua en un desierto, reemplazada por una palidez cerúlea. Sus ojos, antes llenos de un desprecio triunfante, ahora estaban fijos en el objeto en la mano de Arturo, dilatados por un pánico primordial. Los demás directivos, que momentos antes eran un coro de apoyo para Ricardo, se quedaron petrificados.
sus sonrisas cómplices congeladas en máscaras de horror. Comprendieron, con una claridad que helaba la sangre, que no habían sido testigos de un juicio, sino partícipes de un crimen, y que el juez supremo había estado grabando cada una de sus palabras de complicidad. El poder, esa entidad invisible y volátil, había abandonado a Ricardo y ahora residía por completo en aquel pequeño punto de luz azul. Mi auditoría, como les decía, ha sido poco convencional, continuó Arturo, su voz manteniendo un tono de calma letal que era más aterrador que cualquier grito. No me interesaban los números en los libros de contabilidad. Esos pueden manipularse, maquillarse. Me interesaba el capital humano, el verdadero activo de Imperial Corp. Quería saber si el corazón que bombea la sangre a este imperio es sano o si está infectado por la podredumbre de la arrogancia y la falta de humanidad. Paseó su mirada por cada uno de los rostros de los directivos. Una mirada que parecía desnudar sus almas, leer sus miedos y sus ambiciones más viles. Decidí convertirme en un fantasma, en un hombre invisible al que nadie prestaría atención, para ver cómo trataban a los que no tienen nada que ofrecer. Porque es en ese trato, en ese gesto no vigilado, donde reside el verdadero carácter de un líder. Y lo que vi, director Ricardo, fue la más pura destilación de un liderazgo tóxico y destructivo. En la mente de Ricardo, un torbellino de imágenes se reproducía a una velocidad vertiginosa. Cada momento de su interacción con el mendigo se repetía, pero ahora lo veía a través del ojo implacable de una lente oculta. El desprecio en su mirada, la mueca de asco, el movimiento brutal de su pierna al patear la lata, el sonido de las monedas esparciéndose por el mármol, todo grabado. Su brillante y cruel acusación contra Elena, su discurso sobre la seguridad corporativa, su fachada de profesionalismo, todo reducido a las mentiras desesperadas de un tirano atrapado. El sudor que le corría por la sien ya no era de nerviosismo, era el presagio helado de su propia aniquilación. Había construido su carrera sobre la intimidación y el miedo, pero nunca imaginó que su propia crueldad, capturada en alta definición, sería la herramienta de su caída. Se sintió desnudo, expuesto, un insecto patético clavado en el tablero de un coleccionista. Arturo levantó el dispositivo ligeramente, mostrándoselo a la sala como un sacerdote muestra una reliquia sagrada. No reprodujo nada todavía. Dejó que el silencio y la imaginación de los presentes hicieran el trabajo sucio. Dejó que el veneno del pánico se extendiera, que cada directivo se revolviera en su asiento de cuero, tratando de recordar frenéticamente qué habían dicho, qué gestos de apoyo habían hecho, qué susurros cómplices habían compartido cuando creían que Ricardo había ganado la partida. La lealtad que le habían profesado momentos antes se había transformado en un ancla que ahora los arrastraba hacia el mismo abismo que se abría bajo los pies de Ricardo. Intentaron distanciarse de él con la mirada, pero era demasiado tarde. Habían elegido su bando y el bando perdedor estaba a punto de ser aniquilado. La justicia de Arturo no solo buscaba castigar al culpable principal, sino también purgar a todos los que se habían alimentado de su toxicidad. Elena observaba la escena con una mezcla de confusión y una esperanza tan frágil que temía respirar por si la rompía. ¿Qué era ese pequeño objeto? ¿Qué podía contener que hubiera silenciado a aquellos hombres y mujeres poderosos y hubiera borrado la sonrisa de suficiencia del rostro de Ricardo? Vio la mirada de Arturo, la misma mirada bondadosa que le había dedicado en el vestíbulo, y por primera vez desde que había entrado en aquella sala, sintió que no estaba sola.
Una fuerza invisible parecía emanar del anciano, una autoridad tranquila pero absoluta que estaba reordenando el universo a su favor. No entendía las complejidades del poder corporativo, pero entendía la diferencia entre la verdad y la mentira. Y en el terror que ahora desfiguraba el rostro de Ricardo, vio la inconfundible marca de la mentira al ser confrontada por una verdad irrefutable. Su corazón, que había estado encogido por la desesperación, comenzó a latir con un ritmo nuevo y expectante. Usted, director, ha presentado una acusación muy grave contra esta mujer, dijo Arturo, su voz cortando el silencio como un bisturí. Ha hablado de espionaje, de traición, de una conspiración para dañar a Imperial Corp. Ha construido un castillo de mentiras sobre la base de un acto de pura compasión. Se acercó un paso a la mesa, su presencia llenando la habitación. Toda acusación requiere pruebas. Usted ha ofrecido las suyas, tejidas con malicia y presunciones. Ahora, si me lo permiten, me gustaría presentar las mías. No son interpretaciones, no son sospechas, son hechos. Es la realidad, capturada en el preciso instante en que ocurrió, sin filtros y sin piedad. Sostuvo el dispositivo en alto y la pequeña luz azul pareció brillar con más intensidad, como el ojo de un dragón a punto de escupir fuego. El momento de la revelación estaba a un solo gesto de distancia. La narración omnisciente podría pintar la escena que el dispositivo estaba a punto de revelar. Un flashback mental para la audiencia, un preludio de la catástrofe para los presentes en la sala. Se vería la imagen temblorosa desde la perspectiva del bolsillo de Arturo. El mundo de lujo del vestíbulo visto desde abajo, desde la perspectiva de los olvidados. Luego, la aparición de los zapatos de Ricardo, caros y relucientes, deteniéndose frente a la cámara. Se oiría su voz, no como un murmullo, sino clara y cortante, cada sílaba cargada de un desprecio venenoso. Escoria. El impacto visual y auditivo de la patada a la lata, un acto de violencia gratuita y humillante, capturado con una claridad brutal. El sonido metálico de las monedas, que en el vestíbulo fue triste, en la grabación se convertiría en el sonido de la culpabilidad de Ricardo, siendo sellada para siempre. Y la grabación continuaría, mostrando una verdad aún más poderosa. Mostraría la sombra de Elena cayendo sobre la cámara, bloqueando la dura luz de las lámparas del vestíbulo. Sus manos, agrietadas y trabajadoras, entrando en el plano, recogiendo las monedas con un cuidado que contrastaba violentamente con la furia de Ricardo. Su voz suave, un bálsamo en medio de la crueldad. No les haga caso, señor. El regalo de su almuerzo, un sacrificio que para ella era inmenso, ofrecido con una humildad que desarmaba. Y luego, el clímax de la crueldad de Ricardo. Su regreso, su ira, su voz siseante al despedirla, su amenaza final y escalofriante de destruirla, de asegurarse de que nunca más encontrara trabajo. La grabación no solo contenía pruebas de un despido improcedente, contenía la prueba del alma de dos personas, una llena de luz y la otra de una oscuridad abismal. De vuelta en la sala de juntas, la transformación de los directivos era completa. Ya no miraban a Ricardo, ni a Arturo, ni a Elena. Miraban la superficie pulida de la mesa de caoba, como si esperaran que la tierra se los tragara. El instinto de supervivencia había tomado el control, y cada uno de ellos estaba calculando la manera más rápida y eficaz de distanciarse del director general caído en desgracia. Sus mentes febriles buscaban excusas, justificaciones. Yo nunca estuve de acuerdo, pensarían. Solo seguía el protocolo. Su comportamiento siempre me pareció excesivo. Eran ratas,
abandonando un barco que no solo se hundía, sino que estaba en llamas. La lealtad en el mundo de Ricardo era un producto que se compraba con poder, y él acababa de declararse en bancarrota. Ricardo, sintiendo el abandono de sus aliados, hizo un último y patético intento de salvarse. Se irguió, tratando de recuperar una pizca de su antigua autoridad, pero su voz tembló, traicionándolo. Esto es inadmisible, una grabación oculta, es una violación de mi privacidad, es ilegal. No puede usar eso en mi contra, es una trampa, un montaje para desacreditarme y tomar el control. Su negación era tan vehemente, tan desesperada, que sonaba como una confesión. Ya no era el depredador alfa de la jungla corporativa, era un animal herido y acorralado, lanzando mordiscos al aire, negándose a aceptar la realidad de la jaula que se había cerrado a su alrededor. Su arrebato no generó duda, solo lástima y desprecio. Había perdido el control del juego y, con él, la última pizca de respeto. Arturo ni siquiera parpadeó ante el estallido. Dejó que las palabras de Ricardo se desvanecieran en el aire viciado de la sala antes de responder con una calma que era la antítesis del pánico de su director. ¿Ilegal?, repitió Arturo, saboreando la palabra con una ironía glacial. Me habla de ilegalidad usted, un hombre que acaba de inventar una calumnia para destruir la vida de una empleada inocente frente a todo este consejo. Un hombre cuyo abuso de poder y acoso laboral sistemático han sido la norma, no la excepción. No, director. No necesitaremos la justicia de los tribunales, aunque créame, las pruebas serían más que suficientes. Este es un juicio moral, y en este tribunal, la verdad es la única ley. Y esta, dijo levantando el dispositivo una última vez, es la verdad irrefutable. Y entonces, con un movimiento deliberado, pulsó el botón de reproducción. El silencio fue roto no por una voz, sino por un sonido. El sonido feo, violento y metálico de un zapato de cuero pateando una lata. El estrépito de las monedas al esparcirse por el suelo de mármol. El sonido, despojado de cualquier imagen, era aún más condenatorio. Llenó la sala de juntas, un espacio diseñado para discusiones civilizadas sobre miles de millones de euros, con el eco de una violencia callejera y mezquina. Cada persona en la sala se estremeció. Fue la banda sonora de la caída de un tirano, un requiem compuesto por la arrogancia y la crueldad. Inmediatamente después, la voz de Ricardo, amplificada y cristalina, llenó la sala. ¡Escoria! ¿Cómo te atreves a ensuciar mi edificio? Escuchar sus propias palabras, despojadas de la adrenalina del momento y presentadas como una prueba fría y objetiva, fue para Ricardo como recibir un golpe físico. Se encogió en su asiento, su rostro una máscara de horror y autodesprecio. Por primera vez se escuchó a sí mismo como lo escuchaban los demás, no como un líder fuerte, sino como un matón cruel y patético. Los directivos apartaron la vista, avergonzados, no por él, sino por haberlo admirado, por haberle temido, por haber querido ser como él. La grabación estaba desnudando no solo a Ricardo, sino a la cultura tóxica que él había fomentado y de la que todos ellos habían sido cómplices. La grabación continuó sin piedad. Se escuchó el susurro compasivo de Elena, su oferta de ayuda, un sonido tan lleno de humanidad que parecía de otro mundo en comparación con la brutalidad anterior. Y luego, de nuevo, la voz de Ricardo, esta vez siseando, llena de una rabia helada mientras la despedía y la amenazaba. «Te destruiré». La amenaza final, pronunciada en el silencio de la sala de juntas, sonó como una sentencia. Pero la sentencia no era para Elena, era para él.
La grabación era un díptico perfecto del bien y del mal, de la compasión y la crueldad. Una prueba tan clara y devastadora que no dejaba lugar a la interpretación. El arma secreta de Arturo no era solo una grabación, era un espejo que reflejaba el alma de cada persona en esa habitación, y la imagen que devolvía era monstruosa. Arturo detuvo la grabación. El silencio que cayó a continuación fue diferente. Ya no era un silencio de tensión, sino de conclusión. Era el silencio que sigue al paso de un huracán, cuando todo ha sido arrasado y solo queda evaluar los daños. La verdad había sido liberada y había purificado el aire. Ricardo estaba roto, una cáscara vacía de lo que había sido. Los directivos estaban pálidos, esperando su propio juicio, y Elena por primera vez respiró hondo. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de una vindicación tan completa y abrumadora que parecía un sueño. La semilla de la justicia, plantada con un humilde acto de bondad, acababa de florecer de la manera más espectacular posible. Arturo miró a Ricardo, cuyo rostro estaba enterrado entre sus manos. Luego posó su mirada en los rostros asustados de los demás miembros del consejo directivo. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero resonó con el poder de una montaña. ¿Alguna pregunta? Las dos palabras no eran una invitación al diálogo. Eran el punto final de una era. Eran la confirmación de que el viejo rey estaba muerto y un nuevo orden, basado en principios olvidados como la decencia y la integridad, estaba a punto de comenzar. La confrontación había terminado. La inversión de poder era total. Ahora solo quedaba ejecutar la sentencia y recoger los pedazos, construyendo algo nuevo y mejor sobre las ruinas del antiguo régimen. La justicia no solo estaba en camino, ya había llegado. Arturo detuvo la grabación. El último eco de la voz cruel de Ricardo, prometiendo destrucción, se desvaneció en un silencio tan denso y pesado que parecía tener una forma física, una losa de tumba que descendía sobre la sala. El mundo se había detenido. El rostro de Ricardo ya no era una máscara de horror. Era la cara de un hombre que se había asomado al abismo y había visto su propia alma condenada, reflejada en el fondo. El sudor le empapaba el cuello de la camisa y un temblor incontrolable se apoderó de sus manos, esas mismas manos que horas antes habían gesticulado con un poder absoluto. Ya no había escapatoria, no había mentiras que pudieran tejerse, ni excusas que pudieran ofrecerse. La verdad, cruda y brutal, lo había acorralado, despojado de su armadura de arrogancia y dejado expuesto como la criatura patética y débil que realmente era. El poder que había adorado, el estatus por el que había pisoteado a tantos, se había disuelto en el aire como un humo venenoso, dejando solo el hedor de su propia podredumbre moral. Arturo dejó que el silencio hiciera su trabajo, permitiendo que la magnitud de la caída de Ricardo se asentara en la mente de cada persona presente. Luego, con una calma que era la antítesis del caos interno que consumía a su director, habló. «Director», dijo, y la palabra, antes un título de respeto, ahora sonaba como un epitafio. ¿Tiene algo que añadir a su testimonio? Ricardo levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, buscando desesperadamente una salida, una grieta en la pared de su propia condena. Abrió la boca para hablar, para negar, para suplicar, pero de su garganta solo emergió un sonido ahogado, un estertor gutural que fue la confesión más elocuente de su culpabilidad. Su mente, antes una máquina calculadora de crueldad y estrategia, era ahora un campo de batalla devastado,
donde el pánico y la negación luchaban una guerra perdida contra la realidad aplastante. Se hundió de nuevo en su silla, un rey destronado en un trono que ya no le pertenecía, derrotado no por una conspiración, sino por el eco de sus propias palabras. La mirada de Arturo se apartó del hombre roto y barrió la sala, deteniéndose en cada uno de los rostros pálidos de los directivos. Eran como estatuas de cera, congeladas en una mezcla de miedo y una incipiente y desesperada necesidad de distanciarse del epicentro del desastre. Durante un mes, continuó Arturo, su voz llenando cada rincón de la sala. He caminado por los pasillos de mi propia empresa como un espectro, buscando no fallos en nuestros balances, sino en nuestro carácter. Buscaba el alma de Imperial Corp, y lo que encontré, personificado en su líder, fue un vacío, un desierto de empatía donde la crueldad se confundía con la fuerza y la humillación se consideraba una herramienta de gestión. Hizo una pausa, permitiendo que la acusación implícita recayera sobre todos ellos. Ustedes, con su silencio, con su complicidad, regaron ese desierto, permitieron que este cáncer creciera pensando que su sombra les protegería. Pero la oscuridad nunca protege, solo consume. La atención de Arturo volvió a clavarse en Ricardo y esta vez su voz perdió su calma glacial y adquirió un filo de acero. Usted se considera un hombre fuerte, ¿verdad, Ricardo? Un depredador en un mundo de presas. Pero déjeme decirle lo que yo veo. Veo a un hombre pequeño, aterrorizado por su propia insignificancia. Un hombre tan vacío por dentro que necesita aplastar a otros para sentirse alto. Su crueldad no es una señal de poder, es el grito desesperado de un niño asustado en la oscuridad, temeroso de que alguien descubra que no es más que un fraude. Cada palabra era un golpe de martillo que demolía los últimos vestigios del ego de Ricardo. En su mente, las palabras de Arturo se mezclaban con las voces de su pasado, las dudas que siempre había sofocado con actos de agresión. La verdad que el anciano pronunciaba era una verdad que él mismo había conocido en sus momentos más oscuros, y escucharla en voz alta, frente a todos los que había dominado, era una tortura peor que cualquier castigo físico. Entonces llegó la sentencia, pronunciada sin ira, con la fría inevitabilidad de una ley de la naturaleza. Ricardo está despedido. Las palabras tan simples cayeron con el peso de una guillotina. Pero no será un despido ordinario. No habrá indemnización. No habrá una salida discreta. Ahora mismo, el equipo de seguridad subirá y lo escoltará fuera de este edificio, con sus pertenencias en una caja de cartón, a la vista de todos los empleados a los que ha aterrorizado durante años. Quiero que vean que la tiranía tiene un final. Y me aseguraré personalmente de que cada compañía de esta ciudad conozca la verdadera naturaleza de su liderazgo. La lista negra con la que amenazó a Elena será su nuevo hogar. Usted no me ha ensuciado el edificio, Ricardo. Usted ha ensuciado el nombre de esta empresa y la limpieza empieza ahora. Como si hubieran sido invocados por las palabras de Arturo, dos guardias de seguridad uniformados entraron en la sala. Sus rostros eran impasibles, pero sus movimientos eran decididos. Se dirigieron directamente hacia Ricardo, quien los miró con los ojos desorbitados de un animal atrapado. El último vestigio de su lucha se desvaneció, reemplazado por una súplica patética. Por favor. Señor Montenegro, he dedicado mi vida a esta empresa. Un error, balbuceó, su voz rota. Pero Arturo no le concedió ni una mirada. Los guardias lo tomaron suavemente por los brazos y lo levantaron de su silla. No se resistió.
Mientras lo conducían hacia la puerta, su cuerpo encorvado y su mirada perdida, los otros directivos apartaron la vista como si su desgracia fuera contagiosa. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue el punto final de su carrera, el portazo a una era de miedo y opresión. Con el tirano depuesto, un nuevo tipo de tensión llenó la sala. La amenaza inmediata había desaparecido, pero el juicio no había terminado. Arturo permaneció en la cabecera de la mesa, su silueta recortada contra el ventanal que mostraba la ciudad que él gobernaba. Se giró lentamente y su mirada, ahora implacable, recorrió de nuevo los rostros de los directivos. Sus mentes trabajaban a una velocidad febril, calculando, adaptándose. La lealtad hacia Ricardo se había evaporado, reemplazada por un terror paralizante y un deseo desesperado de adivinar lo que el nuevo poder quería de ellos. Sabían que sus carreras pendían de un hilo, que cualquier palabra equivocada, cualquier gesto malinterpretado, podría enviarlos por la misma puerta por la que acababa de salir su antiguo jefe. El silencio ya no era el de una tumba, sino el de una sala de tribunal esperando el veredicto del jurado. La cabeza de la serpiente ha sido cortada, declaró Arturo, su voz resonando con una finalidad absoluta. Pero el veneno aún corre por las venas de esta organización. Se acercó a la mesa, apoyando las palmas de las manos sobre la caoba pulida y mirando a cada uno de ellos a los ojos. Hoy tienen una elección. Pueden seguir el camino de Ricardo, el camino de la arrogancia, la codicia y el desprecio por la humanidad. Y les aseguro que su viaje terminará de la misma manera, o pueden elegir un nuevo camino. Un camino basado en la integridad, el respeto y el entendimiento de que nuestro mayor activo no son nuestras torres de acero, sino las personas que las limpian, las que las construyen y las que trabajan en ellas cada día. A partir de hoy, la compasión no es una debilidad en Imperial Corp, es un requisito. Quien no lo entienda puede levantarse y marcharse ahora. La puerta sigue abierta. Nadie se movió. Nadie se atrevió a respirar. Entonces, el ambiente cambió por completo. La tormenta pasó y un sol inesperado comenzó a brillar. Arturo se enderezó y su rostro se suavizó. Buscó a Helena, que había permanecido en un rincón, una espectadora aterrorizada de todo el drama. Helena la llamó con una voz tan suave y cálida que la hizo sobresaltar. Ella lo miró, sus ojos aún llenos de lágrimas y confusión, sin entender qué papel jugaba en esta épica reorganización del poder. Para ella, la caída de Ricardo era una liberación, pero aún temía las consecuencias de su propio acto de desafío. La costumbre de ser invisible y temerosa era difícil de abandonar, incluso cuando su verdugo había sido derrotado. Ver al magnate más poderoso de la ciudad caminar hacia ella, la humilde empleada de la limpieza, era una visión tan surrealista que su mente se negaba a aceptarla. Arturo se detuvo frente a ella, ignorando por completo a los ejecutivos que los observaban con una atención febril. Le ofreció una sonrisa genuina, la misma que ella le había dado junto con su almuerzo. Hoy, Helena, en medio de un vestíbulo lleno de gente poderosa y asustada, usted fue la única persona que demostró un verdadero liderazgo. El liderazgo no consiste en dar órdenes, sino en hacer lo correcto, especialmente cuando es difícil. No consiste en tener poder sobre los demás, sino en dar poder a los que no lo tienen. Su voz se elevó para que todos en la sala pudieran oírla con claridad. Usted no vio a un mendigo, vio a un ser humano. No vio un problema que debía ser eliminado. Vio a una persona que necesitaba ayuda y arriesgó todo lo que tenía, su sustento, su seguridad, por un simple acto de bondad. Ese es el espíritu sobre el que quiero reconstruir esta compañía.
El momento de la recompensa había llegado y fue tan espectacular como lo había sido el castigo. Por lo tanto, no voy a ofrecerle su trabajo de vuelta a Elena. Voy a ofrecerle uno nuevo. Arturo hizo una pausa, creando un suspense que dejó a toda la sala conteniendo la respiración. A partir de este momento, usted es nombrada directora de la recién creada Fundación Imperial Corp para el Bienestar Social. Tendrá a su disposición un presupuesto inicial de 50 millones de euros y total autonomía para desarrollar programas que ayuden a los más necesitados de esta ciudad. Su sueldo será 10 veces superior al de Ricardo. Su misión no será generar beneficios, sino generar esperanza. Porque una empresa que solo se preocupa por el dinero es una empresa pobre, sin importar cuántos miles de millones tenga en el banco. La mente de Elena no pudo procesar la información. 50 millones de euros, directora, ayudar a miles de personas. Las palabras eran como un idioma extranjero que su cerebro se negaba a traducir. La realidad se desdibujó y por un momento pensó que se iba a desmayar. Las lágrimas que habían sido de miedo y luego de alivio ahora se transformaron en un torrente de incredulidad y una alegría tan pura y abrumadora que le robó el aliento. Intentó decir algo, un gracias, un por qué, pero solo pudo llevarse las manos a la boca mientras los sollozos la sacudían. En su mente vio el rostro de su familia, las facturas que se acumulaban, la constante preocupación por el futuro. Y de repente, todo ese peso, toda esa ansiedad que había cargado durante años se desvaneció, reemplazado por una luz cegadora de posibilidad. Había dado un trozo de pan y le estaban devolviendo un reino. Arturo puso una mano paternal en su hombro y se dirigió una última vez a los directivos, que observaban la escena con una mezcla de asombro y un cálculo frenético. «Mírenla bien», dijo, su voz resonando con una autoridad moral inquebrantable. Ella es el nuevo estándar, ella es el modelo a seguir. Su compasión es la nueva medida del éxito en esta compañía. Su integridad es nuestro activo más valioso. El mensaje era inequívoco. El poder en Imperial Corp ya no fluiría de arriba hacia abajo a través de la intimidación y el miedo. Fluiría desde el corazón, personificado por la mujer que, hasta esa mañana, había sido la empleada más invisible del edificio. La inversión de estatus no era solo para Ricardo y Elena, era para toda la filosofía de la empresa. Un aplauso tímido comenzó en un extremo de la mesa. Fue un solo directivo, el más rápido en entender la nueva dirección del viento, el que inició la ovación. En cuestión de segundos, los demás se unieron, y pronto la sala de juntas, que había sido escenario de una ejecución corporativa, se llenó con el sonido de un aplauso atronador. No aplaudían solo a Elena, aplaudían su propia supervivencia. Aplaudían al nuevo rey, jurándole lealtad con el fervor de los conversos. Aplaudían la idea de la bondad, no porque creyeran necesariamente en ella, sino porque ahora era la moneda del reino, la única forma de asegurar su lugar en el nuevo orden. La hipocresía era palpable, pero a Arturo no le importó. Sabía que el verdadero cambio llevaría tiempo, pero la semilla había sido plantada. La imagen final de la confrontación era un cuadro de una justicia poética y absoluta. Arturo Montenegro, el rey disfrazado, de pie junto a Elena, la empleada de la limpieza convertida en faro moral, que lloraba lágrimas de alegría pura. A su alrededor, los hombres y mujeres más poderosos de la ciudad aplaudían a la mujer que, hasta hace unas horas, ni siquiera habrían mirado a los ojos. El fantasma de Ricardo y su tiranía ya se había desvanecido, borrado por la luz abrumadora de un acto de bondad.
La dramática inversión de estatus era completa, no solo en los títulos y las cuentas bancarias, sino en el tejido mismo de la realidad de aquel lugar. El bien no solo había ganado, había humillado al mal, lo había desterrado y había ocupado su trono. Esta transformación, nacida de una lata de monedas pateada en un vestíbulo, no fue simplemente un cambio de liderazgo. Fue el comienzo de una leyenda que se contaría en voz baja en los pasillos de la Torre Imperial Corp durante décadas. La historia de cómo una humilde empleada de la limpieza, armada solo con un bocadillo y un corazón puro, derrocó a un tirano y le recordó a un imperio que su alma valía más que todo su oro. La justicia había sido una avalancha y había dejado tras de sí un paisaje completamente nuevo, fértil y lleno de esperanza. El eco final de la grabación se desvaneció, pero la verdad permaneció, suspendida en el aire de la sala de juntas como un gas venenoso para los culpables y un bálsamo sanador para la inocente. Ricardo ya no era un hombre, sino el espectro de su propia arrogancia, una figura encogida en un traje caro que de repente parecía pertenecer a otra persona. Su mente, antes un laberinto de estrategias y crueldad, era ahora un lienzo en blanco, borrado por el shock y la humillación absoluta. Intentaba encontrar un pensamiento, una excusa, un último vestigio de su antiguo yo, pero solo encontraba el rostro de su propia vileza mirándolo desde el abismo de su derrota. Los otros directivos, antes sus leales tenientes, eran ahora estatuas de sal, petrificados por el miedo a ser arrastrados por la misma marea de justicia que había ahogado a su líder. Evitaban su mirada, evitaban la de Arturo, evitaban incluso mirarse entre ellos, cada uno atrapado en la isla solitaria de su propia complicidad y su desesperada necesidad de supervivencia. El silencio no era vacío, estaba lleno de juicios no pronunciados, de carreras que pendían de un hilo y del peso aplastante de una verdad que ya no podía ser ignorada. Arturo Montenegro observó el campo de batalla después de la victoria, no con regocijo, sino con la sombría determinación de un cirujano que ha extirpado un tumor maligno. Sabía que la operación había sido un éxito, pero la infección de la cultura que Ricardo había fomentado era profunda y requería un tratamiento radical. Su mirada se deslizó desde la figura rota de Ricardo hacia los rostros pálidos de sus subordinados, leyendo en sus ojos no el arrepentimiento, sino el miedo calculador del oportunista. Sabían que el rey había muerto y ahora se apresuraban a jurar lealtad al nuevo soberano, sin importarles sus principios, si es que alguna vez los tuvieron. Esta era la podredumbre que Arturo había venido a limpiar. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue tranquila, pero resonó con el poder de una sentencia final. La tiranía, señores, tiene una característica peculiar. Exige una lealtad absoluta, pero no inspira ninguna. En el momento en que el tirano tropieza, aquellos que besaban sus pies son los primeros en pisotearle la cabeza para llegar al siguiente en el poder. Hoy han sido testigos de una caída que les sirva de lección. Se giró hacia Ricardo, quien levantó la vista con una última y patética chispa de esperanza, esperando quizás una reprimenda, una segunda oportunidad, cualquier cosa menos el abismo. Usted no solo ha fallado como líder, Ricardo. Ha fallado como ser humano, dijo Arturo, su voz desprovista de toda emoción. Ha confundido el miedo con el respeto y la crueldad con la eficiencia. Ha construido un imperio de papel sobre la intimidación y hoy ha bastado el soplo de la verdad para derrumbarlo. Llamó a los guardias de seguridad con un gesto casi imperceptible.
Acompáñenlo fuera, no a la salida de servicio. Quiero que atraviese el vestíbulo principal. Quiero que cada empleado al que humilló, al que aterrorizó, al que hizo sentir insignificante, vea que la justicia no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible. Su poder se ha evaporado. Lo único que le queda es la vergüenza, y esa se la ha ganado a pulso. La humillación pública que Ricardo había infligido sería ahora de vuelta, multiplicada por 1000, sellando su destino con una simetría poética y brutal. La escena en el vestíbulo fue un espectáculo silencioso y catártico. Ricardo, flanqueado por los dos guardias, caminaba con la mirada clavada en el suelo de mármol que antes consideraba su dominio. Los empleados, que horas antes habían apartado la vista con miedo durante la humillación de Arturo, ahora lo miraban fijamente. No había alegría en sus rostros, ni burlas, solo una mezcla de asombro, alivio y una profunda y aleccionadora comprensión. Veían a un gigante convertido en un enano, a un depredador despojado de sus garras y colmillos. La atmósfera de miedo que siempre había impregnado aquellos pasillos comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación nueva y extraña de esperanza. La caminata de la vergüenza de Ricardo no fue solo su castigo, fue la liberación de cientos de personas. Cada paso que daba hacia la puerta de cristal era un paso hacia una nueva era para Imperial Corp, una en la que la dignidad no sería un lujo, sino un derecho fundamental. La puerta giratoria se movió y Ricardo desapareció en la indiferencia de la ciudad, borrado de la empresa que había gobernado con mano de hierro. De vuelta en la sala de juntas, el aire era más ligero, pero la tensión seguía presente. Los directivos esperaban su propio juicio, sabiendo que su complicidad los había manchado. Arturo, sin embargo, ya no los miraba. Toda su atención estaba centrada en Elena, que seguía en su rincón, abrumada y confundida por la vertiginosa sucesión de acontecimientos. Se acercó a ella y su rostro, antes severo y juzgador, se transformó, mostrando una calidez y una gratitud genuinas. Elena, dijo suavemente, y el uso de su nombre en aquella sala opulenta sonó como una coronación. Perdóneme por haberla sometido a esa terrible experiencia. Su acusación fue una mentira cruel, pero necesaria para que todos en esta sala revelaran su verdadero rostro. Y usted, en medio de la mentira y la presión, fue la única que se mantuvo fiel a la verdad de su corazón. La miró a los ojos, y Elena vio en ellos no a un multimillonario, sino al anciano agradecido al que había ayudado. Hoy, continuó Arturo, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar, he aprendido una lección vital. El verdadero valor de una empresa no está en sus acciones en la bolsa, sino en las acciones de su gente. Usted, con un simple bocadillo y una botella de agua, ha realizado la inversión más rentable en la historia de Imperial Corp. Ha invertido en humanidad y el retorno de esa inversión será la base de nuestro futuro. Hizo una pausa, creando un momento de puro suspense antes de entregar la recompensa final, una recompensa que redefiniría el concepto de justicia en aquella empresa. El puesto de director de operaciones ha quedado vacante, pero no se lo voy a ofrecer a usted. Su talento no es para gestionar números, sino para inspirar almas. Por eso he decidido crear un nuevo cargo, uno que será el más importante de toda la compañía. Directora del Departamento de Integridad y Bienestar del Empleado. Su misión será asegurarse de que nadie en esta empresa, desde el conserje hasta el vicepresidente, vuelva a ser tratado como usted fue tratada hoy. Su autoridad será absoluta y su sueldo
el más alto de este consejo. Helena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Arturo eran un torrente de información que su mente se negaba a aceptar como real. Directora, integridad, autoridad absoluta, el sueldo más alto. Cada concepto era más inverosímil que el anterior. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de miedo ni de alivio. Eran de una alegría tan pura, tan abrumadora, que le dolía el pecho. Miró a Arturo, buscando una señal de que todo era un sueño, una broma cruel. Pero en sus ojos solo encontró una sinceridad inquebrantable. En ese instante, su vida entera se rebobinó en su mente. Las luchas, los sacrificios, el miedo constante a no llegar a fin de mes, la sensación de ser invisible. Y todo ello fue borrado por una ola de gratitud y esperanza. Había actuado por simple compasión, sin esperar nada a cambio, y el universo, en un giro espectacular, le estaba devolviendo su bondad multiplicada por 1.000.000. Su pequeño acto de fe había movido una montaña. Los directivos, que habían observado la escena con una mezcla de asombro y envidia, comprendieron el mensaje con una claridad meridiana. La era de la crueldad como herramienta de poder había terminado. La nueva moneda del reino era la empatía. El primero en reaccionar fue un vicepresidente que, con una rapidez que delataba su instinto de supervivencia, se puso en pie y comenzó a aplaudir. Una decisión brillante, señor Montenegro, absolutamente inspiradora. Su aplauso fue la señal que los demás esperaban. Uno a uno se pusieron en pie y la sala de juntas se llenó de una ovación atronadora, no solo para Helena, sino para el nuevo orden que ella representaba. Aplaudían a la mujer que, minutos antes, habían estado dispuestos a sacrificar sin pestañear. Su hipocresía era un testimonio del poder transformador de la nueva dirección, y aunque sus motivaciones eran egoístas, el resultado era el mismo. La bondad, por primera vez en mucho tiempo, era la estrategia ganadora en la Torre Imperial Corp. Arturo dejó que aplaudieran, consciente de su oportunismo, pero satisfecho con el cambio de rumbo. Se inclinó hacia Helena y le susurró: no se deje engañar por sus aplausos. El respeto de esta gente tendrá que ganárselo. Pero ahora tiene el poder para hacerlo. No gobierne con miedo, como su predecesor. Guíelos con el mismo corazón que me mostró esta mañana. Ese será su mayor poder. Helena, secándose las lágrimas, asintió, una nueva determinación naciendo en su interior. Miró a los rostros de los ejecutivos que la aplaudían y por primera vez no sintió intimidación, sino una inmensa responsabilidad. Comprendió que su recompensa no era solo un título y un sueldo, era una misión. Era la oportunidad de crear un lugar de trabajo donde la dignidad humana fuera el pilar fundamental, un santuario de respeto en un mundo a menudo desprovisto de él. La empleada de la limpieza no solo había sido ascendida, se había convertido en la conciencia de un imperio. La historia de lo que ocurrió aquel día en la Torre Imperial Corp se convirtió en una leyenda. Se contaba en los pasillos, en la cafetería, en las reuniones de nuevos empleados. La historia de cómo el magnate se disfrazó de mendigo para encontrar el verdadero tesoro de su compañía. Y cómo ese tesoro no era un ejecutivo brillante ni un estratega despiadado, sino una humilde mujer de la limpieza con un corazón de oro. La caída de Ricardo sirvió como una advertencia eterna contra la arrogancia, mientras que el ascenso de Helena se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio constante de que el valor de una persona no se mide por el cargo que ocupa, sino por el carácter que demuestra cuando nadie está mirando. La empresa no solo cambió de líder, cambió de alma. Y bajo la guía de Helena,
se convirtió en un lugar donde la eficiencia y la humanidad no eran objetivos opuestos, sino las dos alas necesarias para volar más alto que nunca. Esta historia, como todas las fábulas, lleva consigo una lección profunda y universal. Nos enseña que el verdadero poder no reside en la capacidad de humillar, sino en la fortaleza para levantar a los caídos. Nos recuerda que la riqueza material es efímera, una casa construida sobre la arena, mientras que la riqueza del espíritu, la bondad, la compasión y la integridad son los cimientos de roca que ninguna tormenta puede derribar. Ricardo creía que su traje caro y su título le daban valor, pero en realidad solo ocultaban su pobreza interior. Elena, con sus ropas humildes y sus manos agrietadas, poseía una riqueza que Ricardo nunca podría comprender. Una riqueza que no se puede comprar ni vender, solo se puede cultivar en el jardín del corazón. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos juzgado un libro por su cubierta? ¿Cuántas veces hemos menospreciado a alguien por su apariencia, su trabajo o su estatus social, sin molestarnos en descubrir la luz que brilla en su interior? La historia de Arturo y Elena nos obliga a hacernos estas preguntas. Nos desafía a mirar más allá de las etiquetas que el mundo impone y a buscar la humanidad compartida que nos une a todos. Nos recuerda que cada persona que encontramos, sin importar cuán insignificante parezca, podría ser un rey disfrazado o un ángel sin alas, esperando una simple muestra de bondad para revelar su verdadera naturaleza. Y cada interacción, cada elección que hacemos es una prueba de nuestro propio carácter. La gran lección es que la bondad no es un acto de caridad, sino un acto de sabiduría. Es la única inversión que garantiza dividendos eternos. El bocadillo que Elena compartió no solo alimentó a un hombre hambriento, salvó el alma de una corporación, cambió innumerables vidas y le devolvió un futuro que nunca habría soñado. Un pequeño gesto, nacido de un corazón puro, puede desencadenar una avalancha de bien que transforme el mundo. Nunca subestimes el poder de tu compasión. En un mundo que a menudo premia la crueldad, ser amable es un acto de rebelión, el más poderoso de todos. Porque al final del día, cuando todas las máscaras caen y todos los títulos se desvanecen, no seremos recordados por el poder que acumulamos ni por la riqueza que poseímos. Seremos recordados por cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no podían hacer nada por nosotros. Seremos recordados por los corazones que tocamos, por la esperanza que encendimos y por la dignidad que defendimos. El verdadero legado no se escribe en piedra ni en acero, sino en las almas de aquellos a quienes hemos ayudado a levantarse. La justicia puede parecer lenta, a veces incluso ausente, pero la historia de hoy nos demuestra que, tarde o temprano, el universo siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza, recompensando la bondad con creces y relegando la crueldad al basurero de la historia. ¿Te ha inspirado esta historia de justicia y redención? Si crees que la bondad es la mayor fortaleza y que nadie merece ser humillado, ayúdanos a difundir este mensaje. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas recuerden el poder de la compasión. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde el bien siempre triunfa sobre el mal. Y no olvides dejarnos un comentario contándonos qué te ha parecido la lección de hoy. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que busca inspirar y tocar corazones. Gracias por vernos y hasta la próxima.